Ok, ahí sí. Bien, les recuerdo, buenos días. Les recuerdo dónde estábamos. En la sesión de ayer, la sesión de ayer estábamos viendo un problema genérico de separación de un ácido con una base con el propósito o el objetivo de aprendizaje que ustedes sean capaces de calcular para predecir el comportamiento de sustancias químicas en un proceso de extracción líquido-líquido. Y estábamos viendo el caso de la separación de un ácido con una base, donde teníamos un ácido de pKa 4,8 y una base de pKa 9,1, ¿ok? En eso estamos. La pregunta era determinar un intervalo de pH que habría que fijar en la fase acuosa para lograr el objetivo, aceptando un margen de un 1% de error, entendiendo 1% de error como que la especie que yo quiero extraer se extraiga al menos un 99%, y la especie que quiero que se mantenga en agua se mantenga al menos un 99% en agua. Eso quiere decir un 1% de error. Ahora, teníamos KDs de 200, eso recuerden que están malos, no son D mayúscula, es KD, es el KD normal. De 200 para el ácido teníamos, y para la base de 60, y habíamos quedado que en un primer razonamiento, entendiendo solamente a nivel de los márgenes de error, uno lo primero que podía calcular era el D condicional deseado. Es decir, dado que tenemos la fracción remanente en agua, y que como primera estrategia habíamos decidido que la especie que íbamos a extraer era el ácido, bueno, bajo esa estrategia, que no es la única, se puede aplicar la estrategia inversa, extraer la base, pero ustedes dijeron el ácido, entonces bueno, bajo esa estrategia, lo que uno hace es que, dado que yo quiero extraer el ácido, la fracción remanente en agua del ácido debiese ser 0,01, ¿ok? Eso significa que el ácido se extrae al menos 0,99, es decir, 99%, y con esa fracción remanente en agua, lo que uno podía despejar, dado que todos los otros datos los teníamos la relación de volúmenes y el número de etapas, que eso era fijo, podíamos calcular el D condicional deseado, y para este ejemplo nos dio 18 para el ácido, ¿ok? Y puse ahí mayor o igual a 18 por una razón bien simple, porque la especie ácida es la que se quiere extraer, y por lo tanto, cuando el D vale 18, exactamente 18, nos da una extracción de 99%, y más que 18, nos da una extracción superior al 99%, porque hay que recordar que la expresión de coeficiente de distribución es la relación orgánico-acuoso. Por lo tanto, mientras mayor el D, mayor la concentración y por lo tanto el rendimiento en esa fase. Y para la base habíamos quedado también que, análogamente, si yo quería mantener la base 99% en agua, es decir, extraer como máximo un 1% de la base en agua para que se separe del ácido, bueno, hacíamos el cálculo inverso, desde el punto de vista de que la fracción acuosa ahora es 0,99 para la base, y despejábamos el D deseado, y el D deseado era menor o igual a 0,01 despejándolo. ¿Y por qué menor o igual? Porque dado que la base es la especie que no quiero extraer, entonces cuando el D vale exactamente 0,01, se extrae un 1% de la base a fase orgánica, y menos que eso se extrae aún un porcentaje aún más bajo, que es lo deseado. Entonces ahí teníamos las primeras condiciones. O sea, yo quiero un rendimiento X, en este caso 99% del ácido, 1% de la base, y lo que necesitaría en términos termodinámicos, eso es lo que significa lo que están los cuadros rojos, lo que necesitaría en términos termodinámicos son esos coeficientes de distribución. Y dado que tengo esos coeficientes de distribución, ahora yo puedo calcular el pH al cual esos coeficientes de distribución se cumplen. ¿Ok? Hasta ahí habíamos quedado. No sé si hay alguna duda hasta ahí, porque todavía no está resuelto el problema, pero si es que se entiende hasta dónde hemos avanzado. Dudas, consultas, comentarios.
¿Alguna duda, consulta, comentario? ¿No? Entonces, vamos a continuar. Y si hay algo que no entiendan, en la continuación me dicen, por favor. Entonces, es ahora tiempo de calcular el pH. Tenemos el rendimiento que nos da el problema, tenemos la estrategia elegida, extraer el ácido a fase orgánica y no la base, tenemos los coeficientes de distribución necesarios para conseguir eso, y ahora viene la pregunta, ¿a qué pH se consigue esos valores de D? ¿Ya? Vean. Esta es la expresión del D condicional de un ácido, ¿ok? El D condicional de un ácido es el KD normal que lo tenemos, vale 200, dividido por el alfa. Y el alfa, dado que es el alfa del ácido, es 1 más K sub A partido por protón y de hidrógeno, ¿ok? Pues bien, dado que tenemos todo, tenemos el D que queremos, ¿no es cierto? Que en este caso, reemplazando las constantes, disculpen, antes de ir al cálculo del pH, vamos a reemplazar las constantes que tenemos. ¿Qué constantes tenemos? KD, 200. K sub A, 10 a la menos 4,8. El pK sub A valía 4,8. Esas son las constantes que tenemos. Pero ¿qué tenemos además? Tenemos el D deseado. ¿Cuál es el D deseado? 18. ¿Ok? Ese es el valor que queremos como mínimo alcanzar de coeficiente de distribución. Entonces, ¿qué queda por despejar? El pH, que es la pregunta, ¿no es cierto? ¿A qué pH ocurre o podemos separar las especies? Si nosotros despejamos el pH de esta expresión, que tiene como única variable ion hidrógeno, así que podemos en 2 pasos despejar el pH, pues bien, lo despejamos. Esto nos da protón 10 a la menos 5,8, es decir, pH menor o igual a 5,8. ¿Por qué pH menor o igual? A ver si entienden de dónde apareció esa desigualdad. ¿Están de acuerdo con que es menor o igual? Porque a partir de ese punto la curva empieza a darnos el rendimiento que deseamos. Ya. Más abajo ya tendríamos el mismo resultado, pero desde ese punto en adelante serviría. Ya, súper. O sea, el razonamiento que tienes tú es correcto y es un razonamiento gráfico. Es decir, tú como bien dices, ¿no es cierto? Sobre ese pH, el rendimiento va a bajar, ¿no es cierto? ¿Y por qué va a bajar? Porque como nosotros vimos, la curva del D en función del pH para un ácido, ¿no es cierto? Mostraba que a mayor pH, el D empezaba a bajar a partir del pK sub A para arriba, ¿ok? Es decir, con pendiente negativa. Esa es una forma de verlo, y está bien, está bien. Y esa es la forma gráfica de verlo, ¿ok? La otra forma de verlo, que es complementar el anterior, es la forma coulombica o química, como quieran verlo. Cuando yo voy bajando el pH, ¿qué pasa con la carga de las especies ácido-base? Si quieren verlo como carga. Mientras más ácido el sistema, Se ¿qué mantiene el pasa? ácido en su forma neutra y no hay cargas y pasa a la fase orgánica. Exacto, ¿se fijan? Esa es la otra forma de verlo para interpretar hacia dónde va la desigualdad, como bien dicen ustedes, ¿no es cierto? Y claro, mientras más ácido, más neutro, más se va a distribuir a fase orgánica. ¿Ok? Por eso el pH es menor o igual. Ahora, quienes tienen mentalidad súper matemática, si quieren pueden ponerle la desigualdad en la ecuación misma y despejar, ¿ya? Lo que sí tienen que acordarse de las propiedades de las desigualdades, ¿no es cierto? Que cuando uno multiplica por menos, la desigualdad se invierte y cosas por el estilo, ¿ya? Ahí es fácil equivocarse si es que uno no se acuerda de las propiedades de la desigualdad a la hora de despejar una ecuación. Yo prefiero razonar químicamente y así nunca no es que nunca, pero rara vez me equivoco matemáticamente porque prefiero el razonamiento químico, ¿no? ¿Ya? Cuando pongo la desigualdad en la ecuación siempre me equivoco. ¿Se entiende hasta ahí este cálculo? A todos les da 5,8, eso también es importante porque puede estar errado este cálculo. Si esto es una diapo más o menos antigua, ya, yo hace como 3 años que no hacía este curso. ¿Se entiende ahí? ¿Les da lo mismo? Por favor háganlo para que vayan chequeando. A ver, Nayar dice
el D de la base me daba 0,02 en la diapo anterior. Ah, ya, eso es importante, porque a lo mejor me equivoqué, ¿ya? Ya nadie dice que esta te daba 0,02, dices tú, ¿cierto? A ver, ¿pueden chequear los demás lo que les da? Porque aquí yo puse 0,99, que es el tope de la fracción, es el mínimo de fracción acuosa, está elevado a 2, ¿no es cierto? Hay que sacar la raíz cuadrada de esto, recuerden, ¿eh? Porque un error muy típico es que uno saca la raíz cuadrada, pero se acuerda de sacar la raíz cuadrada solo del término de la derecha y hay que sacar también el de la izquierda. ¿Ok? Entonces, si ustedes sacan la raíz cuadrada del término de la izquierda y de la derecha, ¿no es cierto? Ahí pueden despejar D. Y a Valentina dice que le dio 0,01. ¿A quién más le dio 0,02 o 0,01? Y a Carlos le dio 0,01. Ya, a Vario le está dando 0,01, así que ahí te pediría, bueno, yo sé que el argumento de que a más les da 0,01 no es garantía de que estamos con lo correcto, pero ahí te pediría, Naya, si chequea nuevamente, si es que te sigue dando 0,02, ¿ya? Porque a tus compañeros también le están dando 0,01. Recuerden sacar la raíz cuadrada a ambos lados del término, ¿ya? Ahora, miren, no sé si hacerlo con usted o dárselos de tarea, ¿ya? Si tienen dudas de los cálculos, lo mejor que pueden hacer es ingresar la ecuación a Excel, ¿ya? Y calcular cuánto vale el D y cuánto vale el rendimiento en toda la escala de pH, ¿ya? Lo podemos hacer, a lo mejor lo hacemos mañana. ¿Sabes lo que voy a hacer? Lo voy a hacer mañana con usted. Y lo vamos a hacer mañana, y una evaluación parcial va a ser que ustedes construyan sus diagramas de rendimiento, ¿ok? Para separaciones. Vamos a hacerlo mañana. Así que por favor mañana preparen un computador con Excel decente, ¿no es cierto? Por si acaso están viendo esto en un celular o en una tablet, ¿no es cierto? Si es que tienen, por favor, tener preparado un computador con Excel mañana, ¿ya? Ojalá que tengan, ¿no? Yo sé que gente de repente tiene problemas con esto, porque el computador está compartido y cosas por el estilo. Si no tienen computador con Excel, pueden hacer una tabla en papel, ya hacer una tabla y empezar a hacer cálculos de algunos puntos en papel, y después cuando tengan disponible Excel van a poder ingresar la ecuación. Les repito, yo en mi época no tenía Excel, después apareció el Excel y lo sabemos ocupar solo los alumnos. Veamos para la base. Miren, bueno, ahí Naya parece que le dio. Veamos el caso de la base. Este es el caso de la base. En términos de la lógica es la misma, sin embargo las expresiones matemáticas varían un poco, ¿ya? ¿Por qué varían un poco? Porque como es una base, ¿no es cierto? Primero hay que entender que si bien es cierto, el D es el KD partido por el alfa tiene una estructura un poco distinta. ¿Por qué? Porque ahora cuando uno construye el alfa de una base, uno tiene que factorizar por la base, no por el ácido conjugado. Porque es la base, la especie neutra que se extrae, no el ácido conjugado. Por eso el alfa de la base me queda inversa al alfa del ácido. Me queda protón partido por K sub A más 1. Entendiendo el K sub A de la base. Pero siempre el K sub A, no el K sub B. ¿Ya? Porque hay también un error muy común que se comete, es que se reemplaza K sub B, porque se piensa como es una base, va el K sub B. ¿Ya? Aquí todo en base a K sub A, como recomienda Yupa. Y dado que la estructura del alfa es un poco distinta, sin embargo el razonamiento posterior es el mismo. ¿A qué me refiero que es el mismo? Reemplazamos las constantes, ¿ok? La constante KD 60 para la base. K sub A, 10 a la menos 10. Bueno, aquí me equivoqué, ¿eh? El K sub A no era 10 a la menos 10, era 10 a la menos 9,1. ¿Cuánto era el K sub A? Espérense. Me equivoqué aquí, perdón. Claro, el K sub A que nos habíamos dado es 9,1 de la base, ¿ya? Entonces ahora me acabo de dar que cometí un error acá. Ya, acá hay un error, se lo voy a marcar. Disculpen, me acabo de dar cuenta.
dado que el pKa que nos habíamos dado es 9,1, el Ka es 10 a la menos 9,1. Ya, o sea, esta parte está mala. Ok, voy a ponerle aquí una cruz. Y voy a agregar como texto para que les quede claro, ¿no es cierto? Como texto entre paréntesis, menos 9,1. ¿Ya? Profe, Ese es el antes que valor. siga, tengo una duda. Sí, dime. Dime. Cuando sacó el pH del ácido, que es menor o igual a 5,8, Ujú, sin hacer ningún cálculo antes, nada de nada, ujú. ¿por qué el pH no puede ser menor al pKa? Yo hubiese esperado que hubiese sido menor que el pKa para que poder... eh, Ah, eh, ya te entiendo, te entiendo. depende del KDE también, de todo eso. Sí, mira, te lo voy a responder desde dos puntos de vista. Te lo voy a responder desde un punto de vista como de la lógica del rendimiento, y si no es suficiente, podríamos adelantar un cálculo en Excel, ¿ya? Para que te quede más claro. Mira, la primera lógica del rendimiento es la siguiente. Eh, Acá hay que recordar, ¿no es cierto?, que el rendimiento de la extracción en fase orgánica depende del D. La ecuación de rendimiento que nosotros vimos incluía el D, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que todo un punto de vista de las aproximaciones que uno hace, repito, aproximaciones que uno hace para estimar cualitativamente dónde están las mejores zonas de rendimiento, tú tienes razón. O sea, la mejor zona de rendimiento del ácido, si yo quiero extraerlo, es cuando el pH es menor al pKa. Pero eso es cualitativo. Cuantitativamente, cuánto vale el pH exacto, ¿no es cierto? Va a depender, no solamente del pKa, va a depender del valor del KD. ¿Ok? Mientras más grande es el KD, tú podrías incluso pasarte a zonas más básicas del pKa, lo cual no es bueno para efectos de rendimiento, pero si el KD es lo suficientemente grande, incluso te puede aguantar cierto grado de basicidad del sistema y el rendimiento igual va a seguir siendo sobre el 99%. Dicho de otra forma, si el KD normal, en vez de ser 200, fuese 2000, por ejemplo, el pH al cual tú alcanzas el rendimiento del 99% incluso podría ser más básico. Entendiendo que si yo acidifico aún más el sistema, va a seguir aumentando el rendimiento. Eso estamos claros, ¿ya? Y mira, te lo voy a graficar de otra forma, si me das un segundo. Voy a aprovechar este aparatillo que tengo. Es que tengo estos celulares con lápiz, entonces voy a ver si es que me sirve la pizarra. Deme un segundo. Y si con esta parte como que te voy a dibujar no queda claro, si quieren hacemos un cálculo en Excel, porque en Excel uno puede reemplazar valor y las curvas se mueven automáticamente. Sí, yo amo el Excel, ¿ya? Espérense, dame un segundo. Seguridad. Ya. Bien, voy a hacer un gráfico acá en la pizarra. Dame un segundo. Ahí, ¿no es cierto? Ahí lo están viendo. Pónganme de lado. Así. Y entonces, ¿cómo son las curvas de rendimiento si es que uno las graficara en Excel? Ahora lo voy a hacer a mano, pero lo podemos hacer en Excel si ustedes quieren, ¿ya? ¿Cómo son las curvas de rendimiento? Déjenme... espérense, algo pasó acá. Espérense. Acá, ya. ¿Ven la pantalla, no es cierto? Ya, es decir, el número de extracciones es 2. Eso recuerdo también. Ya, ahí va, ¿no es cierto? La curva sería así. Ya. Tenemos acá, ¿no es cierto? Rendimiento, porcentaje, ¿ok? Y acá tenemos pH, ¿ok? La curva de rendimiento para un ácido sería así, ¿ya? Sería una cosa así, ¿ok? Ahora, voy a marcar en rojo acá los puntos críticos. ¿Cuál es el punto crítico? ¿Ya? El punto crítico, esto es cualitativo, ¿eh? Estaría acá, el pKa, ¿ok?
Cuando marco ahí el punto medio es una exageración, o sea, cuando el rendimiento, si yo calcular el rendimiento con el pH igual al pK sub A, yo no sé cuánto vale el rendimiento en estricto rigor, no es que va a valer 0,5, no creo que confundan que yo al marcar la mitad de la curva el rendimiento es 0,5, no es así, va a depender del KD, ¿ok? ¿A qué me refiero? Y aquí respondo un poco la pregunta, ¿no es cierto? Nuestro rendimiento para el ácido era 99, o sea, cuando el rendimiento está acá, 99, ¿no es cierto? Supongamos que aquí está la línea roja, eso sería un 99%, ¿ok? Ahora, ¿a qué pH se alcanza esto? Bueno, se va a alcanzar, ¿no es cierto?, a este valor, ¿ok? A un pH ácido. Ahora, ¿ese valor es necesariamente menor al pK sub A o mayor al pK sub A? Mira, en estricto rigor, eso va a depender de cuánto vale el KD, ¿ya? Supongamos que esta curva que está en negro es una curva hecha para un KD de 200, como dijimos anteriormente, ¿ya? Y claro, en esta curva, voy a borrar aquí el pK sub A, dado los resultados que nos dieron, ¿no es cierto? Nos decían, mira, el pH al cual se alcanza el rendimiento de 99% es a pH 5,8. ¿Ok? Así nos dio la curva. ¿Dónde está el pK sub A? Acá. El pK sub A está por acá. Está a 4,8. ¿Ok? Ahora, supongan lo siguiente. Voy a borrar acá. Voy a poner esto en negro, disculpen. Esta curva negra es para un KD de 200. Voy a marcar acá. KD de 200. ¿Ok? Ahora, supongan que yo hiciera esta misma curva para un ácido débil, ¿no es cierto? Con el mismo pK sub A, ¿ok? Pero el KD fuese 2. O sea, un KD súper bajo. ¿Cómo me daría la curva en estricto rigor? Perdón, voy a poner en otro color, porque voy a hacer la curva en color azul, ¿ya? Voy a ponerlo en azul esto. Supongan que el KD fuese 2. ¿Cómo me daría la curva en estricto rigor? ¿Ya? A ver si es que lo razono. Si yo dibujara esa curva, ¿cómo sería? Piénsenlo, ¿eh? ¿Qué debiera verse de diferente entre la curva negra que está dibujada y la curva azul que vamos a dibujar? Ya, primero, la baja, ¿no es cierto? Dado que el KD normal es menor, necesariamente esta curva siempre va a tener un rendimiento más bajo. Siempre. Es decir, es probable que a pH muy ácidos... Oh, borré, disculpe, algo hice mal. Ahí sí, ya. Es probable que a pHs muy ácidos se alcance un rendimiento parecido, pero siempre va a tener una forma... No, pero lo dije pésimo. Ahora sí. Es probable que a pHs ácidos, repito, va a tener un rendimiento parecido, pero siempre a pH muy ácidos puede que se alcance el 99%, ¿ya? Pero siempre va a estar bajo la curva negra, ¿ya? Va a ser como así. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? Que el rendimiento del 99% de la curva azul no se va a alcanzar, lo voy a marcar en azul, a 4,8 o a 5,8. Probablemente se va a alcanzar a este pH mucho más ácido si es que se alcanza, ¿ya? A un pH, por poner un invento, ¿no es cierto? 1. Acá, 1. ¿Estamos? Ahora, si yo dibujara una curva con un KD, lo voy a poner aquí una curva así, verde, ¿no es cierto? Supongamos. Un KD de 2000, ¿ok? ¿Cómo sería la curva?
obviamente que el máximo rendimiento siempre va a ser 100%, entonces todos van a partir desde casi el mismo origen, ¿ya? Pero ¿qué es lo que vamos a ver, no es cierto? Que este rendimiento siempre va a ser más alto que la curva negra, ¿ok? Lo cual implica que yo podría tener, en el caso de la curva verde, KD 2000, yo podría incluso llegar a pHs, por poner un invento, 7, y así todo, todavía tengo un rendimiento mayor al 99%, a pesar que estoy sobre el pKsua, y bastante por sobre. No sé si se entiende la diferencia. Esto lo hice a mano, ¿eh? Ahora si quiero lo hacemos en Excel, no tengo ningún problema. Y lo hacemos ahora. No, sí, profe, ahí se entiende perfecto, perfecto, depende mucho del cadete. Depende del KD, o sea, en el fondo el KD te va desplazando el máximo, hasta dónde llega el máximo de rendimiento, entendamos 99%, te lo puede desplazar a pHs cada vez más básicos, y mientras más alto el KD, por ejemplo, ya supongamos tenemos un KD de 10 millones, ¿no es cierto? Bueno, esta cuestión va a llegar así, y de ahí va a bajar. Claro. ¿Ya? Vale. Es un poco la idea. Gracias. Agradezco que tengo estos celulares con lapicitos, si no, no podría hacer esto. Ya voy a borrar. De todas formas, como les digo, si no lo hacemos hoy, lo hacemos mañana, el tema del Excel. O sea, lo que pasa es que quiero evitar hacerlo hoy porque quizás alguno de ustedes no está preparado con un Excel a mano, ¿ya? Porque hay gente que a lo mejor está viendo la clase de hoy con una tablet, por ejemplo, o con el celular. Entonces quiero asegurarme, por eso se lo estoy anticipando, que mañana vamos a hacer un cálculo con Excel para que ojalá la mayoría pueda tener un Excel. Ahora insisto, si alguien no puede tenerlo, pueden usar las estrategias que nosotros hacíamos el milenio pasado, ya cuando éramos estudiantes, y hacen una hoja con papel, o sea, una hoja en papel con cuadritos, y se hacen una tabla y empiezan a hacer los cálculos punto por punto, ¿no es cierto?, con la ecuación, y se pueden hacer, por ejemplo, no sé, 14 cálculos de pH 0, de 1 a 14. Y pueden después unir esos puntos, y va a ser lo mismo. Más largo, ciertamente, pero lo mismo. Más largo, más tortuoso, es lo mismo, pero de acuerdo a mi profesor de método de separación, el que no lo hace con calculadora o Excel, el que no aprende aún más. Mi profesor ni siquiera lo hacía con calculadora, lo hacía al ojo, así, aplicaba propiedades de los logaritmos. Eso ya es a otro nivel ya. Ya voy a salirme de la reunión como parte 2. Ya, ahora sí. Ahora, ya insisto, si quieren hacerlo con Excel ahora lo hacemos, si no, lo dejamos para mañana. ¿Ya? Yo prefiero mañana, pero en realidad prefiero adaptarme a ustedes. Pero es muy buena esa pregunta, ya, es muy buena esa pregunta. Una pregunta, no tengo idea por qué el chat no me aparece. Denme un segundo. Mañana lo hacemos, sí, ahora sí, y ahora vamos de nuevo. Ok, ahora sí, continuamos. Entonces, si seguimos haciendo el cálculo de la base, donde recuerden que, repito, esta la tengo mala, ¿no es cierto? Es 10 a la menos 9,1, no 10 a la menos 10. Por favor, lo corrigen. Y probablemente el cálculo de pH debe estar malo, entonces. Si uno despeja el pH, con este error me dio menor o igual a 6,2. ¿Ok? Primero quiero que chequen si les da 6,2, es probable que no les dé, porque yo ingresé mal el valor ahí. Lo corregimos acá mismo, ¿no es cierto? Y segundo, quiero ver si es que entienden ustedes por qué menor o igual. ¿Le da 6,2 en el caso de la base? Por favor, chequenlo. La verdad, me pasé. Ya, aquí hay alguien que dejó algo en el chat. Oh, qué terrible esto va a ser. Espérense, no sé por qué diablo no puedo ver el chat. Tengo que dejar de compartir. A Valentina le dio menos 3,7. Ya, no hay algo malo, creo yo. ¿Ya?
O sea, el cambio del caso A va a variar un poquito el pH, pero no hacia valores negativos. A ver, tengan cuidado con lo siguiente. Espérense un segundo, voy a cerrar esta cosa, que terrible. A Carlos le dio 5,32. Ya creo que ese valor suena un poquito más coherente. Claro, a Carlos le tiene que haber dado un protón de 10 a la menos 5,32 molar para que le dé ese pH. Claro, tiene que dar, a ver, entendamos la lógica de esto, la lógica química, independiente de la parte matemática. La lógica química nos dice que tiene que dar un valor de pH inferior al pKa. ¿Por qué inferior al pKa? ¿Y por qué lo puedo decir así tan seguramente? Porque, fíjense el razonamiento, cuando el pH es exactamente igual al pKa, el D condicional es KD partido por el alfa, y el alfa sería 2. Es decir, el D condicional sería 60 dividido en 30. Con un D de 30 ustedes van a obtener un rendimiento bastante mayor a un 1%. O sea, tiene que ser menor al pKa. Y el pKa es 9 y algo. Entonces, acá está. 4,7 por 10 a la menos 6. Claro, si le sacan el logaritmo, da más o menos lo que dice Carlos, me imagino. Ahí está, bien. Ya, por favor, chequearlo. Al parecer, ya, vamos a dejar, mientras tanto, salvo que alguien diga lo contrario, vamos a dejar el pH de Carlos, ¿no es cierto? Que es 5,32. Voy a ponerlo acá. Voy a poner como paréntesis para que recuerden que hay que entender que esto es un error. 5,32. ¿Ok? Entonces tenemos ahí la respuesta, fíjense. Tenemos que para que la base se extraiga como máximo un 1% de fase orgánica, es decir, que quede al menos un 99% de fase acuosa, el pH debe ser menor o igual a 5,32. Pero tenemos dos intervalos de pH. Tenemos el intervalo de pH para que el ácido se extraiga, tenemos un intervalo de pH para que la base no se extraiga a fase orgánica. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta general donde se separan las especies? Porque no podemos tener dos resultados, necesitamos un resultado. No podemos tener dos intervalos. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? Porque la pregunta no era calcule un pH donde se extraiga el ácido o calcule un pH donde no se extraiga la base. La pregunta es calcule un pH donde separe un ácido de una base. Esa es la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? Piénsenlo, ¿eh? ¿Qué pH fijarían para que se logre la separación? Y fíjense la palabra que voy a ocupar, selectiva. La palabra selectividad, el concepto de selectividad, perdón, su significado es analítico. ¿Ya? Es la misma cifra de mérito que ustedes han visto desde analítica, 2. H debería ser menor o igual a 6,2 para que se extraiga, o sea, sí, para que se extraiga un 99% del ácido. Ahora, recuerden que el 6,2 está malo. Hay que considerar el 5,32, que esa sería la respuesta correcta. Ah, Para la verdad, base. 5,32, sí. Ya. Si consideramos el pH 5,32 de la base, ¿no es cierto? Sería, como acaban de decir y como está también diciendo Carlos, sería el 5,32. El intervalo sería pH menor a 5,32. ¿Por qué? Por una razón bien simple. Fíjense, aquí hay dos intervalos. ¿Ok? El intervalo del ácido y el intervalo de la base. Pero ¿dónde se interceptan los dos intervalos? Entre 5,8 y 5,32, por ejemplo, si fuese pH 5,7, ¿ok? Cumpliríamos con el requisito del ácido. Es decir, extraeríamos el 99% del ácido, más incluso. Pero no cumpliríamos a pH 5,7
no cumpliríamos el requisito de la base. ¿Por qué? Porque a pH 5,7, la base, ¿no es cierto?, se extrae más de un 1%. 1% se extrae cuando vale 5,32 el pH. A más que eso, se extrae más de un 1%. O sea, queda menos de un 99 en agua. No sé si me explico. ¿Se entiende, no? Sí, si dibujamos dos líneas y las superponemos, vemos que hay que trabajar desde antes de que empiece la línea de la base para empezar a extraer el ácido. Claro. Entonces, esto es, como acaban de decir, es una superposición de intervalos. Ya, aquí está, si lo quieren ver gráficamente, ¿no es cierto? Esta es la curva de la base. ¿Ok? Esta es la curva de la base. Ahora, la base, ¿no es cierto? Como nosotros dijimos, el coeficiente de distribución aumenta en la medida que yo aumento el pH. Esa sería la curva de la base. ¿Ok? Aquí está el pKa bien puesto, 9,1. ¿Qué sabemos? Que, fíjense acá, déjenme ver si es que calculo bien, que en esta zona, ¿a qué me refiero a esta zona? En el recuadro en rojo, ¿no es cierto? Es la zona ácido-base, donde la base adquiere un valor de coeficiente de distribución bajo. De hecho, aquí tengo los valores pésimos. Perdón, aquí me equivoqué. Voy a escribir esto de nuevo. Es que aquí la animación me quedó al revés, disculpe. Mil disculpas, la animación me quedó al revés. Por eso me apareció un cuadro distinto. Ya, repito, ya. Esta es la curva de la base. ¿Ok? Olviden el cuadro rojo que me apareció a destiempo. Este cuadro rojo que viene ahora, olvídenlo. Ahora viene la curva del ácido, que es la curva, creo que es púrpura este color, ¿no es cierto? Así, ¿no es cierto? Ahí está la curva de la base y la curva del ácido, ¿ok? Y, ¿qué es lo que sabemos, ¿no es cierto? Que hay una zona donde, que sería la zona roja, ¿no es cierto? Donde el ácido se extrae en una zona máxima, que es lo que yo quiero, y lo voy a marcar aquí mejor con el lápiz para que quede un poco más claro. Esta es la zona, esta, acá, ¿no es cierto? Que incluye este punto. Esta es la zona donde se extrae el ácido, ¿ok? Ahora, esa zona donde se extrae el ácido, este punto de intersección que está acá, ¿no es cierto? ¿A qué pH ocurre? ¿Se acuerdan? La zona donde el ácido, ya, 5,8, ¿no es cierto? El pH al cual el ácido se extrae en un 99% es un pH 5,8. ¿Cuánto vale el D, el coeficiente de distribución, en esa zona? Cuando el pH vale 5,8, ¿cuánto vale el D del ácido? 18, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el logaritmo de 18? Sáquenle el cálculo, por favor. 1, y algo le tienen. Ya, 1,25, ¿cierto? 1,3. Entonces, si yo trazo una línea desde este punto, pH 5,8, hasta acá, ¿ok? Aquí. En esta línea estaría el logaritmo de D 1,3. ¿Ok? Acá. ¿Ok? Ahora, si hacemos el mismo ejercicio para la base, ¿no es cierto? La base, es que puedo borrar esto. No, no puedo borrar. Discúlpenme. La base, ¿no es cierto? Tiene un D que va en picada a zonas ácidas, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el logaritmo del D necesario para no extraer más de un 1% de la base? O una pregunta anterior, ¿cuánto vale el D de la base para mantenerlo en agua? ¿Cuánto vale el que calculamos?
0,01, ¿no es cierto? Ahora, logaritmo del 0,01 es menos 2, ¿ok? Esto es lo único que está bien de este gráfico. Aquí está el logaritmo de 0,01, menos 2. Esto es lo que se cumple para la base, ¿ok? ¿A qué pH ocurre eso? Lo acabamos de calcular. ¿A qué pH el logaritmo de la base es menos 0,01? 5,3, ¿no es cierto? Es decir, este menos 2, en realidad aquí hay un problema de escala. No ocurre a pH 5,8, ocurre un poquito, a un pH un poquito más ácido. O sea, la línea correcta estaría acá, como por acá, ¿ya? Una cosa así. Si yo trazo la línea hacia abajo azul, o hacia arriba para conectarlo con el pH, estaría algo así como por acá. Aquí estaría el 5,3, el pH de la base, ¿ok? O sea que hay un montón de rayas, por favor, disculpen. Ahora, ¿cuál sería el intervalo útil, por lo tanto? Donde se dan ambas condiciones a la vez. ¿Dónde está el solapamiento de las zonas? ¿No es cierto? El solapamiento de las zonas va a estar necesariamente en este recuadro, en la zona de la base, menor o igual a 5,3, en esta zona. En este recuadro azul, ¿ya? ¿Por qué en esta zona? Por una razón bien sencilla, porque ahí se interceptan ambos intervalos, ¿ok? Estaría en esta zona, la zona azul. En esa zona yo consigo un ácido suficientemente protonado para extraerlo más de un 99% incluso, porque ya se logra el 99% a 5,8, a menos de 5,3 es aún mayor del 99%, no violamos nuestro requisito. Sin embargo, en el caso de la base, tiene que ser un pH ácido al menos de 5,3. No puede ser 5,4, 5,5, no, tiene que ser al menos 5,3 de pH a nivel de acidez para que la base se mantenga en agua. ¿Okay? Ahí hay un intercepto de zonas. Voy a cambiar esta figura porque está horrible. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces ahí se interceptan los intervalos. Si es que lo quieren ver así gráficamente. Hay gente que lo ve mejor gráficamente, hay gente que no, que esto los confunde más. ¿Ya? Profe, una pregunta. ¿Sí? Acá hicimos todo esto en un puro paso porque elegimos una de las dos formas, extraer el ácido o la base, ¿cierto? ¿Sí? ¿No se hacían 2 pasos el ejercicio? Sí, sí. De hecho, todos lo hicimos en 2 pasos. Lo que pasa es que, claro, ya entiendo tu duda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, claro, si yo extraigo el 99 de uno, me queda el otro extraído en la solución acuosa. No, o sea, no lo extraigo, me queda remanente allá, pero me queda el 1% de todas formas, en un puro paso. No, mira, todo esto lo hemos hecho en 2 pasos. Lo que pasa es, claro, entiendo por qué como que uno se olvida que todo esto está en base a 2 pasos. Recuerda que el D deseado, este que está acá, el 18 para el ácido, ¿ok? Y el 0,01 para la base, se calcularon para 2 pasos. O sea, Verdad que está el exponente ahí arriba, verdad. ¿Te fijas? Entonces, ahí ya está incluido los 2 pasos. O sea, tú tienes razón de Ujú. que si este D hubiese sido para un paso y después yo les digo, ya, y ahora hacemos 2 pasos, no puedo ocupar el mismo D. Me refiero, no podemos ocupar el mismo D condicional, que el que está marcado en rojo. El D normal es el mismo, ciertamente, va a seguir siendo 200 y 60. Pero la condición de D para que ocurra un rendimiento deseado, que es lo que está marcado en rojo, depende del número de pasos. Eso sí estamos claros, ahí tú tienes razón. ¿Ya? Y ahí te cambia el pH, ciertamente. O sea, si yo le hiciera una pregunta que pareciera corta de formular, pero es larga de resolver, ¿cuánto sería el pH en 3 pasos? El mismo ejercicio. Entonces, ustedes tenían que repetir casi todos los cálculos. Calcular un nuevo D para 3 pasos y por lo tanto un nuevo pH. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ahora, lo que también deben tener presente es que aquí nosotros hicimos un cálculo que nos dio un resultado, ¿no es cierto? Pero no siempre las exigencias de un problema se pueden cumplir. A veces uno llega a la conclusión de que no hay zona posible. ¿Ok? También podría darse eso. De hecho, si nos queda tiempo, les puedo preguntar uno en esa naturaleza.
Antes de ponernos en ese caso, voy a responder lo que pregunta Guillermo. Guillermo dice, o sea que se extraerán las dos especies al mismo tiempo. A ver, en estas condiciones, Diego, o sea, si tú fijas un pH de, supongamos, menor a 5,3, supongamos que tú fijas un pH 5, ¿ok? ¿Qué es lo que te predicen los cálculos en base a todo lo que hemos razonado hasta ahora? Que si tú te fijas un pH 5 y haces 2 extracciones de 100 ml de agua pH 5, con 2 porciones de 50 ml de orgánico, en estas condiciones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tú puedes concluir predictivamente? Número uno, que vas a extraer el agua más de un 99%, perdón, repito, vas a extraer el ácido, perdón, vas a extraer el ácido más de un 99% hacia la fase orgánica. Número dos, que si bien es cierto, como este es un equilibrio, también se extrae algo de base en este proceso, el porcentaje de base extraída a pH 5 va a ser menor al 1%. Eso es lo que tú puedes concluir. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en todo proceso de extracción siempre se extraen las dos especies al mismo tiempo, pero con distintos rendimientos. Porque esto es un equilibrio. Siempre va a haber un porcentaje de todas las especies en ambas fases. Lo que pasa es que... Otra pregunta, perdón. ¿Sí? El ejercicio nos plantea que tenemos 100 ml de la mezcla y estamos haciendo 2 extracciones con el mismo R al final. ¿Cómo podemos hacerlo si es que la mezcla tiene 100 ml y al separarlo no nos van a quedar los mismos 100 ml originales? A ver, ya, lo que te plantea el problema es que tú tienes 100 ml de agua, ahí están tus analitos, ¿ya? Ajá, en la mezcla. Y tú tienes la totalidad de fase orgánica con la que cuentas son 100 ml de orgánico, ¿ok? Ajá, entonces nos quedan 100 ml de cada una para calcular el R100 y 100. Claro, o sea, ya, entiendo lo que haces tú, o sea, pero deja como explicar bien el proceso de antes por si acaso alguien se pierde, porque claro, tú lo interpretaste bien. O sea, si yo tengo 100 ml de fase orgánica total, o sea, yo tengo una botella con 100 ml de fase orgánica y no tengo más, ¿no es cierto? Y yo te digo, extráelo en 2 etapas, necesariamente vas a tener que hacer 50 ml por etapa, ¿ya? No puedes hacer 100 ml y después volver a repetir el proceso con esos mismos 100 ml que ya tienen analito, ¿ya? Ahí tu rendimiento no variaría nada porque ya has alcanzado el equilibrio. Entonces, ¿qué tendrías que hacer tú? Tomas 50 ml y extraes. Sacas esa fase orgánica del sistema y pones nuevos 50 ml de orgánico y extraes por segunda vez los mismos 100 ml de agua, donde está la mezcla original. Y claro, el rendimiento, y ahí tú lo interpretaste bien, lo que uno llama rendimiento es la suma de moles que tú extrajiste en ambas porciones de fase orgánica respecto de los moles iniciales que habían. O sea, el rendimiento respecto de todo lo que extrajiste, no lo que extrajiste por etapa. Profe, si fuesen 4 etapas, entonces ese 50 serían 25. 25, claro. Ok. Y de hecho, mira, si es que este cálculo es bien rápido, miren. Hagan el cálculo de cuánto debiera valer el D, no vamos a llegar al pH, porque no tenemos tiempo, pero cuánto debiera valer el D para el ácido, si es que ustedes hicieran lo que acaban de proponer. 4 etapas de 25 ml cada una. ¿Cuánto debiera valer el D del ácido? Hagan el cálculo, ahí está la ecuación lista. Les debiera dar, anticipo, un D menor a 18. Hagan el cálculo, por favor. Profe, ¿Sí? solo una consulta. Lo que pasa es que digamos que el pH debería ser 5,32, pero eso debería ser igual o menor o solo menor. Es menor o igual. ¿Por qué menor o igual? Porque cuando el pH vale exactamente 5,32, ¿qué pasa con la base? Tú extraes un 1% de base a agua, que es lo que te fija el problema como margen de error. ¿Ok? Si el pH vale menos de 5,32, tú vas a extraer menos de un 1% de base a agua, lo cual es lo que tú quieres, o sea, perdón, menos de un 1% de la base a fase orgánica, que es lo que tú quieres, es mejor aún. O sea, mientras menos base extraiga a fase orgánica, mejor, porque lo que tú quieres es extraer el ácido, no la base. ¿Ok? Por eso es menor o igual, y no solo menor. No sé si me explico.
Ya, profe, ahí me quedó más claro, gracias. ¿Cuánto le da el D para 4 etapas para el ácido? Profe, ¿Sí? si el D fuera menor, significa que en cada etapa se extraería menos del ácido hacia la fase orgánica por cada Claro, extracción. claro, por cada extracción es menos, pero como son más etapas, la suma del rendimiento va a ser la misma. Por eso yo le hacía la pregunta. Calculen cuánto les da el D para 4 etapas de 25 ml cada una. O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Reemplazar este volumen de 50 orgánico ahora por 25, ¿no es cierto? Porque son 4 etapas de 25 en vez de 2 etapas de 100. Este 2 que está acá, ¿no es cierto? Reemplazarla por 4, ¿ya? Claro, y ahí entiendo que quizás algunos van a tener problemas despejando porque van a tener que calcular la raíz a la cuarta, ¿no es cierto? Y no todas las calculadoras sacan la raíz de la cuarta. Si tienen calculadoras normalitas, le saca la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Pero sacando eso, claro, aquí, por ejemplo, le está dando 8,60 y algo, ¿no es cierto? 8,6, 8,7 por ahí. O sea, el D les baja, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir que el D les baje? Quiere decir que, fíjense, si uno calculara el rendimiento por etapa, el rendimiento es mucho más bajo en cada extracción de 25 que en cada extracción de 50, ¿ok? Porque el D es menor. Pero como son 4 etapas, el rendimiento total de todas las etapas sumadas les sigue dando 99%. ¿Ok? O sea, mientras más etapas hay, una de dos, o obtienen mayor rendimiento, o podrían necesitar un D más bajo, como el que les dio, para obtener el mismo rendimiento. Ahora, insisto, el número de etapas no se puede multiplicar infinitamente por varias razones. La primera, por tiempo. Mientras más etapas, más largo el proceso, más caro. ¿Ok? Y como químico industrial, ustedes deberán saber muy bien que el tiempo es plata y le afecta el TIR, el VAN y todas esas cosas. ¿Ya? Ahora, lo segundo costo a pagar con más etapas es más imprecisión. Si esto es un procedimiento analítico, mientras más etapas de extracción hay, la desviación estándar relativa, la precisión, les va a empeorar. En vez de ser un 1%, va a ser un 3%, un 5%, lo cual no es bueno normalmente. Y el tercer costo a pagar es que mientras más etapas ustedes apliquen, van a tener que hacerlo con menos volumen. Y hay un límite experimental de volumen en donde ya la mezcla orgánico-acuoso ya no es 2 fases, se vuelve una emulsión. Ahí ya no hay fases que separar. ¿Okay? Entonces, el volumen orgánico tiene un límite mínimo de poner en contacto con agua. Más dudas, consultas, comentarios. Miren, les voy a hacer una pregunta más para que lo razonemos, ¿ya? Esta es una pregunta capciosa, así que piénsenla bien antes de hacer el cálculo. Supongan que yo les altero las condiciones del problema, ¿ya? Soy súper exigente. No me conformo con un 99%, ¿ok? No quiero perder un 1% de ácido, ¿ok? Quiero perder el 0,01% del ácido. Es decir, quiero que ustedes extraigan el 99,99% del ácido. ¿Ok? Voy a escribirlo acá en el chat. Tengo esta cosa acá. Ahora sí. Entonces, el rendimiento del ácido, lo voy a poner acá. Supongan que me vuelvo súper exigente, 99,99%. O sea, estamos hablando de 0,9999. ¿Ok? Pregunta. Solo para el ácido, ¿eh? No olvidémonos de la base. ¿A qué pH yo extraigo el 99,99% del ácido? ¿A qué pH se logra eso?
Piénsenlo en estos 10 minutos que quedan. Traten de hacerlo, a ver a qué conclusión llegan. Esta pregunta parece corta, pero tiene un propósito bien importante, así que no les voy a hacer un spoiler. Intenten hacerlo. Quiero ver qué conclusión llega. Les doy un par de minutos. Si tienen duda me dicen. Ya estoy acá. Dudas, consultas, ¿cómo van? Voy borrando acá. ¿Cuánto dio el pH? ¿Cómo lo fue? Ya, el D dio un número muy grande. Ya, el D deseado, ¿no es cierto? Que sería análogo al 18 que nos dio en las condiciones anteriores, debe ser bastante más grande, sí. Bastante más grande. ¿Cuánto les dio? Como número, sin importa que sea grande el número. Les dio 198. ¿Ok? Ya, eso es para 2 etapas, ¿no es cierto? Sí. Miren, ya, antes de calcular el pH, si fuese una etapa, ¿cuánto les da el D? Les tiene que dar más alto, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto les daría el D si fuese una sola etapa? Por lo tanto, 100 ml orgánico. ¿Okay? No mantengan 50, recuerden. Si fuese una sola etapa. Voy a ir anotando acá. Voy a ponerlo aquí en la pizarra porque esto es bien importante. 9.999. Ya. Entonces voy a poner una pizarra acá. Y voy a escribir su resultado. Entonces, tenemos un rendimiento porcentual de 99.99 para el ácido, ¿no es cierto? Voy a poner acá. Cuando el N es igual a 2, a ustedes les dio un D de 198. Entendamos mayor o igual, ¿ya? Cuando el N vale 1, les dio un D de 10.000 para redondear, ¿ya? 10.000. Vamos a redondear. ¿Estamos? Ahora, en el primer caso, ¿no es cierto? Cuando el N vale 2,
¿A qué pH se consigue un D de 198? ¿A qué pH? Incluso, fíjense, a ver, los que estén metiendo el dedo a la calculadora y que sean hábiles para eso, calculen el valor. Pero les doy, ya, ok, ya, a Laura le dio, ¿no es cierto? Voy a escribirlo acá. Esto se logra, en el caso 1, n igual a 2, ¿no es cierto? Esto se logra un pH 2,79. Entendamos menor o igual a 2,79. ¿Okay? No puse menor o igual porque mi teclado no tiene el símbolo menor o igual acá. ¿Ya? Menor o igual. ¿A qué pH se consigue el caso 1? El caso 2, perdón, donde el n vale 1. Aquí, una sola etapa, D de 10.000. ¿A qué pH se consigue eso? Quedan 3 minutos. ¿Cuánto les da? A pesar que les dé un valor súper extraño, si les va a dar un valor extraño, pero todo tiene una explicación. Quiero que me den el valor. Y tiene que dar un pH negativo, lo más probable. A ver, les anticipo una cosa, independiente del cálculo matemático que yo sé que lo van a sacar bien, pero la respuesta de esta pregunta, el segundo caso, cuando el n vale 1 y que necesito un d de 10.000, la respuesta no es matemática, es conceptual. Aquí la matemática no sirve para nada. Una pista, que le acabo de dar, una pista. Aquí el razonamiento es químico, no es matemático. ¿Cuál es la respuesta? Piénsenlo, es una adivinanza, ¿eh? Ya. Liena dice, ¿no influye mucho el pH? Claro, por eso les digo, esta es una pista que le estoy dando, ¿eh? Voy a ayudarlo lo menos posible, ¿ok? Pero está cerca de lo que dice Liliana, o sea, aquí el pH ya no sirve para nada, ¿ya? Guillermo dice, ¿no podríamos separar con ese rendimiento? Eh, la respuesta es no, ¿ya? ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Álvaro dice un pH negativo y en una sola extracción se puede extraer el 99,99% del ácido. Pista, no, no se puede. ¿Pero por qué no? Le estoy dando la respuesta, pero estoy buscando a ver si ustedes se dan cuenta del argumento de por qué no. Más importante que la respuesta. No hay ningún pH posible donde yo pueda hacer eso. ¿Pero por qué no? Ya, nos pasamos el tiempo.
Les voy a dejar la incógnita para mañana. Por ahí va, Álvarez, por ahí va. Ahí está, ya, Álvaro le acertó. Pregúntele a Álvaro. Álvaro se dio cuenta. No le voy a quitar más tiempo. Álvaro tiene la respuesta. Nos vemos mañana. Hacemos cálculo en Excel. Que estén bien. Chao, chao. Hay que dejar expectativas. Pues. Nos vemos mañana. Chao, chao. Álvaro, no les digan nada. No, dile, sé buen compañero. La mejor forma de aprender es explicar. ¿Ya? Dile. Chao, chao. Chao, profe. Hasta luego.